Porque no se trata solo de un juego. Arrancamos Fuera de Terreno Con la mejor información de todo lo que envuelve al deporte. Pues bienvenidos a una edición más de este podcast Fuera de Terreno, este espacio donde abordamos el fútbol desde diferentes verticales que son más allá de los resultados de cada fin de semana. Como siempre los acompaña Juan José Ramírez, JJ, y con mucho gusto de presentarles el tema del día de hoy para que empecemos a ahondar en el machismo y el fútbol, un tema que obviamente hemos platicado mucho, que no nada más se ve en el fútbol, que se ve en muchos deportes, pero es obviamente un marco en el cual todos somos muy cercanos, sabemos la importancia de este deporte para el país, y para platicar de esto me da muchísimo gusto presentar a Renata Turrent, que es feminista, profesora de Desarrollo Económico y Género en PUE UNAM, y que escribe en El Soberano MX, que además es aficionada al fútbol y que en las redes siempre en @rturrent se manifiesta sobre estos temas. Renata, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos aquí en la Octava Sports en este espacio de Fuera de Terreno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A los que me están viendo, traigo mi playera de la América para causar cierta polémica, pero así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Renata, y como lo decía, ¿no? El tema del machismo sabemos que se ha abordado desde diferentes ángulos, que han habido diferentes movilizaciones en el tema específico del fútbol, que periodistas también lo han hecho visible y han hecho diferentes acciones que han sido importantes, pero creo que siempre es importante seguir reflexionando sobre este tema, Renata. Así es, pues traigo bastantes cosas que hablar, pero traigo, para empezar, como qué sucede en los estadios, qué tipo de machismo vemos en los estadios, más allá de lo común, ¿no? De que son mayoría hombres, que se siente ser mujer en un estadio, qué significa entrar al mundo del fútbol siendo mujer. Yo, desde que tengo recuerdo, voy a los estadios, mi papá me lleva de morritita así con mi playera, mi uniforme completo de la América, pero siempre fue un lugar ajeno a quien yo era, ¿no? Era, pues, tú eres rara por estar en esos espacios. Y creo que se ha empezado a violentar un poco más, o los espacios se han vuelto un poco más violentos últimamente en el fútbol, que cuando yo, por lo menos los recuerdos que yo tengo de chica, o hasta de adolescente o de adulta más joven, que iba mucho al Estadio del Azul y era muchísimo más familiar de lo que en estos últimos años se ve. Hay mucha polémica sobre el grito de puto en los estadios. Sí. Ahora, con las nuevas medidas que tomaron, se apaciguó, bueno, claro, ¿no? Porque no habían hecho nada para que se apaciguara. Y pues ahondando un poquito en el tema de puto, nada más como para contextualizar, creo que mucha gente dice, bueno, pero es que no nos referimos a la homosexualidad de alguien, ¿no? Cuando gritamos puto. Y bueno, es debatible, pero independientemente de lo que creas que transmites al gritar bueno, valga la redundancia, al gritar puto, la conceptualización de emparejar lo que es la homosexualidad con la cobardía es algo curioso, ¿no? Como empatar, hacer un sinónimo de esas dos palabras es por decirlo menos curioso. ¿Y qué significa llamarle puto a alguien, ya sea como con el contexto de cobarde o con el de ser homosexual? Es, de cierta forma, atentar contra la hombría de alguien. Es que tú no eres suficientemente hombre para ser un futbolista. Y eso trasciende el grito, ¿no? No nada más es el grito, ese concepto trasciende a los vestidores, al estadio, adentro de la cancha. Entonces, ¿de qué manera empezamos a deconstruir esas acciones como más burdas del ay, grito puto? Y mucha gente te dice, bueno, pero ¿qué más te da? Es de juego, es bueno, claro, pero eso trasciende y tiene un impacto hasta adentro. Sí, creo que justamente el cómo nos han enseñado a entender, a disfrutar, a desenvolvernos en el ambiente del fútbol desde pequeños, a hombres y a mujeres, a quién le pertenece inclusive el juego, ¿no? Como desde niños, todavía en nuestras generaciones, no les pertenecía a las chicas desde niñas empezar a jugar fútbol, sino era un juego para niños, un juego para hombres, como inclusive todavía así, futbolistas, directivos, técnicos, así se expresan en diferentes momentos cuando tienen focos de atención, ¿no? Si les parece, nada más
Antes de seguirnos clavando, escuchemos esta pequeña editorial para dar un poco de contexto y seguimos platicando con Renato Turrent sobre esto. En la raya. Resulta complicado entender cómo en nuestros tiempos normalizamos asuntos que deberían ser focos rojos y de atención para construir una mejor sociedad. Y esto ocurre con la mayoría de los personajes que constituyen la industria del fútbol, con un tema muy sobado por muchos, pero con poca profundidad en busca de erradicarlo de fondo. Hoy hablamos del machismo en el fútbol. Se ha convertido en un asunto de cumplimiento para buenas prácticas o acumulación de estrellitas con la cuota de aciertos políticamente correctos que sumen adeptos al prestigio de una marca, de una institución o de un personaje público. Más allá de las instituciones, la presión y la conciencia social de los aficionados es y será definitoria en el rumbo de este asunto. Los casos de machismo en el fútbol deben ir más allá de una nota, de una campaña de responsabilidad social o de un hashtag con gran alcance. Ojo, no hablamos de eliminar esto, pero la hombría como hilo conductor de un deporte como el fútbol debe desaparecer y eso nos corresponde a todos. Pero aquí estaremos, discutiendo el deporte fuera de terreno. El tema, como decías, ¿no? Dando el contexto de la hombría, del machismo, el tema de la homofobia que va de la mano del machismo en el fútbol, no nada más la marginación de la mujer. ¿Qué nos dice que en nuestro siglo, que todavía que en estos tiempos se siga alabando y no se sancione, al menos, ¿no? Como sociedad, al menos como público, al menos como aficionados, a todos estos rasgos y todas estas expresiones que se siguen dando, de que nos parece bien que un técnico voltee a las gradas, ¿no? Y se agarre los testículos diciendo, esto es por un tema literal de huevos, ¿no? Que al final del día así se entiende todavía el fútbol hoy en día. Y así lo viven muchos y así lo siguen expresando. Y además no se sataniza, sino la grada, los medios lo dicen bien, ¿no? Sí lo viene y pide disculpas en este caso que fue también emblemático de Diego Simeone, el argentino que dirige al Atleti de Madrid. Pero ¿cómo entender que la misma sociedad y que no se discuta tanto? Porque sí, la gente está cansada de, ay, ya, dejen el pedo de puta, es parte de la cultura del mexicano. No es cierto, no es parte de la cultura y no debemos entenderlo así. Pero ¿cómo justa se deconstruye esto? ¿Qué mecanismos, Renata, se pueden encontrar para esto? Claro, y justamente eso, ¿se acuerdan Cuauhtémoc Blanco que hacía que hacía pipí en las porterías? Sí. Está tan internalizado en la cultura del fútbol el que ser macho, esta cosa de es que sí tienes huevos, es que este no es hasta lo dicen hoy en día cuando están jugando, este no es un juego de mujercitas o de niñitas. Sí, lo han dicho varios personajes que tienen un foco aparte muy importante, claro, ¿no? Insisto, directores técnicos o directivos importantes del fútbol mundial, ¿no? Totalmente. Y que sí, yo sí tengo una crítica con esta satanización o esta pensar que lo políticamente correcto va a solucionar las cuestiones estructurales. Sí, es cierto, o sea, es cierto que no por dejar de decir puto o no por dejar de decir este no es un juego de maricones o de niñitas, no necesariamente se va a arreglar las cuestiones estructurales del machismo en el fútbol, pero sí hace los espacios más cómodos para aquellas personas que nos gusta el fútbol y no tenemos por qué estar aguantando esos espacios. Entonces creo que no se puede, no nos podemos quedar en ay, es que hay que ser políticamente correctos, no podemos decir esto. Sí tiene que haber cambios estructurales con cuestiones de acoso sexual adentro del fútbol que se tiene que sancionar, o sea, ha de ser un mundo así de por sí. Cualquier industria es sexista, no puedo imaginar las pocas mujeres que están dentro del equipo de fútbol. Digo, bueno, de la industria del fútbol. Entonces, ahí meter cuestiones estructurales de cómo dejas, cómo empiezas a no permitir que exista acoso, que exista discriminación adentro, pero al mismo tiempo esta parte de lo políticamente correcto, nuevamente, si bien no va a solucionar todo, por lo menos te hace los espacios un poco más familiares o más abiertos para aquellas de nosotras que queremos ir. Y solamente quería mencionar sobre lo que platicabas de la niñez, ¿no? De solamente los niños que caben en el estereotipo de género tan rígido de así se comporta un niño, esos son quienes pueden jugar fútbol. Los niños que no caben en la caja azul perfecta del estereotipo de género de niño, no pueden jugar fútbol. Se van con las niñas. Y las niñas de regreso no podemos entrar a jugar fútbol. Y aparte, Renata, sobre eso que dices, el tema de los valores en los cuales se supone están inmersos en el deporte, de respeto, de dignidad, de competitividad, pero también como la competitividad al final del día, en el origen de la misma explicación de género, ¿no? Y también de todo lo que incluye es justamente una competitividad que sigue siendo una competitividad clásica masculina en el cual es a ver quién es mejor a partir de
justo esto que hablas de la hombría, o sea, regresa a que desde niños, y obviamente ya no se diga jugando en un América Chivas, en un Real Madrid Barcelona, en un Mundial, se sigue manifestando a partir de ahí y se sigue por eso fomentando y en este caldo de cultivo de seguir generando esto de, sí, es que esto es, insisto, ¿no? Lo que la misma frase que dijimos es que esto es de huevos, es que esto no es para niñas, es que no somos mujeres, para que nos tiremos, ¿no? Y ahora hay con muchas otras cosas que entran como el fútbol femenino que obviamente cambia, ¿no? También esta perspectiva que, claro, va ganando terreno, pero todavía no está ni cerca, de estar totalmente parejo, ¿no? y que de hecho hay muchas filósofas que hablan de la manera en la que se relacionan los niños. Das es una de ellas, es una mujer de la India que habla mucho de cómo la socialización de los niños es una representación del entendimiento que ellos tienen del mundo. Entonces, claro, los niños que se ponen a jugar fútbol y que dicen solamente las niñas que no se comportan como niñas, a mí me dejaban jugar fútbol, pero porque todos mis amigos eran hombres, supongo, de morrita, pero también porque yo no cabía exactamente o sea, no que sí, o sea, en el estereotipo exacto de una niña. Entonces, esa representación de quién sí cabe y quién no cabe en el mundo del fútbol es una representación del mundo desde la niñez que ellos aprenden. Entonces, pues desde ahí tenemos que empezar a entender que los estereotipos de género desde la niñez pues hacen mucho daño. Vamos rápido a escuchar unas citas y algunos recuerdos de diferentes casos que en los últimos años se ha seguido pues sumando y dándole más material a toda esta crítica. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, en estos días sigue ocurriendo, insisto, en conferencias de prensa, en declaraciones, en medios de comunicación que siguen también reproduciendo obviamente todos esos estereotipos para recordar, y regresamos a seguir platicando de esto. Fuera del terreno. Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid. El derbi es un partido para hombres. Vitolo, jugador del Atlético de Madrid. No somos mujeres como para ir metiendo cizaña. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. No hablo de dinero, y menos con mujeres. Emre Can, seleccionado alemán, reacciona a la expulsión de Cristiano Ronaldo por considerarla exagerada. No somos mujeres, jugamos al fútbol. Muntari, jugador del Deportivo, a una periodista. No te voy a contestar mal porque eres una mujer. Esto y muchas otras prácticas reprochables hacia periodistas, jugadoras. El equilibrio en la participación social femenina en el fútbol son algunas de las acciones que alimentan y normalizan el machismo en el fútbol. Ahora, Renata, hay una cosa que me gustaría platicar sobre todo esto, que es, insisto, desde la sociedad, ¿no? Desde la crítica, desde hacer entender al aficionado, al que juega en la escuela, al que juega los fines de semana, al que juega en la noche, al que se reúne a ver el fútbol, al que platica o no con chicas de fútbol y les da el mismo valor o no para discutirlo y no lo trata diferente. Ocurre algo muy particular en diferentes industrias, como la del cine, en casos muy emblemáticos, que inclusive no tienen que llegar a la cárcel, casos de violación o de cosas de diferentes temas. Caso en el fútbol. Cristiano Ronaldo, con las acusaciones que tiene, sí, sin ninguna prueba, sin comprobarse. En otras industrias, como la del cine, solo por la presión social, o sea, se les aparta, y aunque no tengan que estar todavía ya dictaminado por la justicia, sí la justicia, al menos social, los ha orillado a hacerse a un lado por el nivel que es. Y aquí Cristiano Ronaldo, más allá de que sí o sí no, como trae también toda esta otra campaña, sigue representando a marcas, sigue representando mucho dinero, sigue siendo el más seguido en redes. ¿Desde dónde la sociedad del fútbol, en este aspecto, en este espectro que podría ser, los que están siguiendo esto, pueden apoyar y pueden generar estos mecanismos, ¿no? Para así también crear esta crítica que marque una diferencia, que creo que es donde se puede generar el cambio. Que es impresionante, ¿no? Lo de Cristiano Ronaldo, que me parece que sí encontraron ADN de él en Las Vegas y lo callaron. Sí, así. No qué cosa más. Que, como dices, no sucede ya en otras industrias. En la política, pues medio empieza, sobre todo en Estados Unidos. Y cómo de qué manera aquí no, porque es un mundo totalmente dominado por hombres. Entonces, sí, por supuesto que van a ser cómplices de cómo callamos esto, lo enterramos y listo. Que es lo que pasaba antes en la política, y que ahora que las mujeres hemos podido entrar de cierta forma, existe esa presión que podemos hacer desde adentro y afuera, como para visibilizar lo que está pasando, cosa que no sucede en el fútbol, porque como dices, o sea, desde quién va y escoge, o sea, los cazadores de talentos, de ahí toda la cadena enterita está dominada por hombres.
y no hay espacios para nosotros en puestos que ni siquiera, o sea, porque existe esta cosa como de, bueno, pues físicamente sí somos diferentes, sí, pero eso no significa que la mayoría de las posiciones dentro de la industria del fútbol son posiciones que no necesitan el físico, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con el físico, son mayoritariamente intelectuales y todas y cada una de ellas están dominadas por hombres, entonces no hay ninguna presión desde adentro que se pueda hacer, y hasta que no podamos entrar a ser árbitras, a ser entrenadoras, a ser directivas, yo no veo forma de estructuralmente cómo lograr quitar o empujar para que... Esta conciencia, ¿no? Que hace falta. Exacto. Y Renata, brincando un poco a los otros temas que traías, que creo que son importantes, el tema justo, ¿no? De la sexualización también, ¿no? Ya brincando, que está en la misma canasta, ¿no? Claro, porque nuestro de la mujer en el fútbol, ¿no? Exacto. También, que es algo importante. Porque nuestro único espacio ahí es un espacio sexualizado. Entonces, creo que hay excepciones y platicamos ahorita fuera del aire. Marion Reimers ha revolucionado la manera en la que las mujeres tenemos espacio dentro del fútbol, pero generalmente quienes estaban adentro de la industria del fútbol era una sexualización y ser un objeto de la mujer. Las edecanes que ponían adentro, las pocas comentaristas que había traían unos vestiditos que yo digo, bueno, no pueden ni respirar, por Dios, o sea, no tienen nada, no tienen interés en lo que están diciendo, nada más es poner el objeto ahí dentro de la cabina, ¿no? Pero no están haciendo absolutamente nada por hacer una inclusión de las mujeres. Y esto, a su vez, normaliza la sexualización dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces, hay escándalos todos los mundiales y los morros se van de fiesta y contratan trabajadoras sexuales. Nos pasa todos los mundiales, a nosotros, al equipo mexicano. Todos los mundiales hay escándalo, las esposas se enojan, las contentan, van, les dan flores, o sea, entonces pasa dentro de la cancha y pasa fuera de la cancha también. Entonces traigo algunos datos de los mundiales de fútbol y por ejemplo, en Brasil el 75% de los visitantes eran hombres, de todos los turistas que fueron, como mencionó al principio, y generalmente este número se mantiene. Y lo más grave es que en Brasil subió más de 30% que comparado con Alemania y 40% comparado con Sudáfrica la explotación sexual de mujeres fuera de la cancha, pues, o sea, el trabajo sexual. Y en Brasil específicamente se dispararon los reportes de desapariciones de niñas y adolescentes en los barrios más marginados. Entonces se las robaban un año antes del mundial. Entonces se las robaban para después traficarlas durante los mundiales. Y luego en Rusia hicieron hay por lo menos 30 casos documentados, que es bajísimo, por supuesto hay mucho más que eso, pero documentados de un traficante nigeriano que llevó morritas nigerianas a Rusia para traficarlas. Y como en Rusia tienen un sistema migratorio bastante cerrado, pero lo hicieron mucho más laxo durante el mundial. Entonces nada más con que tuvieras boletos puedes entrar. Entonces hicieron como muchas medidas para que no fuera tan complicado ir a Rusia. Y dentro de estas encontraron los traficantes bastante espacio para poder llevar mujeres jóvenes. Y bueno, en Rusia de por sí hay muchísimo trabajo sexual, mayoritariamente son mujeres que son traficadas, como en la mayoría de los países, pero en Rusia hay aproximadamente 30 millones. Entonces, pues una explotación sexual para los visitantes, a la gente que va a los mundiales. Entonces, como mencionaba al principio, esto se replica, empieza desde el grito de puto hasta la sexualización de la mujer, hasta lo que tú mencionabas, la poca inclusión de qué significa la opinión de una mujer sobre fútbol, va por todo, o sea, cruza todos los niveles estructurales que te puedas imaginar. Sí, en diferentes temas, obviamente, estructurales de la sociedad ocurre en el deporte y en nuestro fútbol, que además replica muchas cosas que no nos gustaría ver, ¿no? De todo esto que hablamos, y que obviamente son muchas aristas. El tema de machismo y fútbol lo hablábamos antes de hacer este podcast de Fuera de Terreno, porque obviamente abordar todos los temas es muy amplio, ¿no? Hay temas de género, hay temas en la industria del
del deporte que es muy grande, como puede ser los medios de comunicación, como la estructura en sí, como decías, directivos que no hay directivas, ¿no? Futbolistas que apenas igual tienen unos años que se voltea a ver, ¿no? Hasta cómo se trata, ¿no? El caso de los premios que hubieron, donde le pidió que hiciera un twerking a la chica que ganaba el Balón de Oro igual, o sea, que imagínate el nivel, ¿no? De desconocimiento, de sensibilidad, de conocer lo que hay, que creo que es bien importante. Y justo antes de hacer este podcast, yo buscando temas y buscando cosas, me encontraba que hay muy poco análisis, más allá de decir de la nota, ¿no? Decir, tal medio de comunicación subió tal y fue muy criticado. Más allá de eso, un verdadero análisis desde los medios de comunicación en México, desde especialistas, que pueda hacerse sentir, ¿no? En la industria, Renata. Cero. No, yo también preparando. Poco material. Encuentras mucho en España, ¿no? Sí, muchas notas del país, muchas cosas de reflexión, muchos especialistas, muchos sociólogos, ¿no? O sea, feministas que hablan, tuiteros que encuentras, pero en el fútbol mexicano y en la industria del fútbol es bien complicado de encontrar. Muy complicado. Y urgen más mariones, urge más mujeres dentro de la industria, porque si no, no hay forma que ningún grupo de poder cede derechos, ningún grupo de poder mejora por sí mismo. Necesitamos estar nosotras adentro para que estructuralmente pueda haber un cambio. Pues ahí está, para todos los que quieran platicar más de esto y quieran conocer pues más opiniones de este tipo con Renata, te pueden encontrar en Twitter en @rturrent. Así es. Ahí está, Renata. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Terreno. Muchas gracias a ustedes y arriba el América. Arriba el América, claro que sí. Y nos escuchamos en otra edición más de Fuera de Terreno. Esto fue Machismo y Fútbol con Renata Turrent. Gracias a todos, quédense con Octava Sports en las diferentes plataformas que tenemos y con todos los podcasts que hay. Hasta aquí llegamos. Nos escuchamos la siguiente semana con más información y, por supuesto, desenvolviendo la polémica que se genera alrededor del deporte. Esto fue Fuera de Terreno.